Hola amigos y compañeros, nosotros somos un pequeño grupo del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño y les vamos a hablar un poco con lo que es referente a los detectores ópticos, receptores ópticos y a las comunicaciones ópticas. Este pequeño grupo está integrado por Maricruz Mejías, Adriana Tudillo y mi persona, Noel Crislo. A continuación, el tema 6, receptores ópticos. El tema 6 es referente a los receptores ópticos. Cuando hablamos de receptores ópticos nos referimos a los componentes situados en el extremo final de un enlace óptico, donde se recupera la información, ¿verdad?, transmitida a través de la fibra óptica. Una configuración básica sobre el receptor de detección directa, siendo este el fotodetector, convierte el flujo de los fotones incidentes en un flujo de electrones. Después, esta corriente es amplificada y procesada. Existen dos tipos de fotodiodos usuales para recepción óptica. Estos son el fotodiodo PIN y el fotodiodo de avalancha APD. La capacidad de un receptor, ¿verdad?, óptico para detectar las señales de luces débiles depende de su sensibilidad y en particular del ruido propio. Los agentes causantes de este ruido son las señales ópticas, el diodo en sí y el circuito eléctrico que le sigue. Pueden presentarse algunas o todas las fuentes de ruidos a continuación, pues por ejemplo un ruido granular en la corriente media de la señal, los excesos de ruido granulares en la corriente media de la señal debido al ruido en la multiplicación de lo que es la parte de la avalancha y el ruido creado por la corriente de oscuridad del detector. También se dice que son causados por los ruidos procedentes de los amplificadores utilizados. Los amplificadores ópticos, podemos hablar diciendo, por ejemplo, que son los dispositivos que amplifican una señal óptica directamente. Los amplificadores de fibra óptica, que son dopados, estos amplificadores necesitan de un bombeo externo con un láser de onda continua a una frecuencia óptica ligeramente superior a lo que amplifica. Se puede decir que los receptores ópticos de PIN y APD también sirven para demostrar que la ventana de trabajo de las longitudes de ondas, los APD son sensibles que los diodos PIN y requieren de menos amplificadores adicionales. Las desventajas de los APD son los tiempos de transición relativamente largos y ruido adicional internamente generados. Debido al factor de la multiplicación de avalancha, los receptores PIN y APD, según el material que se use, varían las características de los mismos, dando como resultado diferentes tipos de longitudes de onda. A continuación, el tema 7, detectores ópticos, que son los encargados de transformar las señales luminosas en señales eléctricas. En los sistemas de transmisión analógica, el receptor debe amplificar la salida del fotodetector y después de modularla para obtener la información. En los sistemas de transmisión digital, el receptor debe producir una secuencia de pulsos unos y ceros que contienen la información del mensaje transmitido. Las características principales que debe tener son sensibilidad alta a la longitud de onda de operación. Siguiente, contribución mínima al ruido total del receptor. Y por último, ancho de banda grande, o sea, respuesta rápida. En cuanto a sus tipos de fotodetectores, los principales que tenemos son fotodetectores PIN con preamplificadores FET y fotodetectores de avalancha APD. Fotodetectores PIN. En cuanto a estos, se dice que el detector más utilizado en los sistemas de comunicación óptica es relativamente fácil de fabricar y altamente fiable. Tiene bajo ruido y es compatible con circuitos amplificadores de tensión. Además, es sensible a un gran ancho de banda debido a que no tiene mecanismo
de ganancia. Y los fotodiodos de avalancha APD, que se dice que también son diodos polarizados en inversa, pero en este caso las tensiones inversas son elevadas, originando así un fuerte campo eléctrico que acelera los portadores generadores, de manera que estas colisionan con otros átomos del semiconductor y generan las partes electrón-hueco. Esta ionización por impacto determina la ganancia de avalancha. Ok, tema 8 son las comunicaciones ópticas. Las ventajas, voy a empezar diciendo la ventaja. Una de las ventajas más importantes de este tipo de comunicaciones en comparación con los medios de comunicaciones convencionales son el gran ancho de banda y la alta velocidad. El ancho de banda ronda actualmente cerca de los 300 gigabytes, mientras que la velocidad está en 10 gigabytes, representando un enorme aumento en comparación al cable coaxial u otro tipo de comunicaciones. Otra ventaja es el pequeño tamaño, por lo cual ocupa poco espacio, gran ligereza, el peso es de orden de algunos gramos por kilómetros, lo que resulta unas 9 veces menos que el del cable convencional. Aparte de esto, también tiene inmunidad total a las perturbaciones de origen electromagnética, lo que implica una calidad de transmisión muy buena, ya que la señal es inmune a las tormentas, chispoteos, las interrupciones. En una fibra óptica es fácilmente detectable por el debilitamiento de la energía lumínica, es decir, que la luz no se ve afectada por fenómenos electromagnéticos y no es preciso dispositivos para quitar ruido ni nada de eso, porque se trata de una señal luminosa en lugar de una señal eléctrica. Particularmente interesante para aplicaciones que requieren alto nivel de confidencialidad. No produce interferencias y sensibilidad a señales parásitas, lo que es una propiedad principalmente utilizada en los medios de comunicación. Es decir, tenemos que este tipo de comunicación es fuerte y robusta y presenta una poca atenuación por kilómetro, es decir, que no es necesario tantos repetidores en comparación al cable coaxial. La atenuación es muy pequeña, independientemente de la frecuencia, lo que permite importantes distancias y elementos activos y el ahorro de elementos activos intermedios. La fibra óptica hoy en día se usan de diferentes materiales. Uno de estos materiales puede ser el plástico, la fibra de vidrio, entre otros, dependiendo la distancia a la que se desea transmitir. Es decir, que hay diferentes calidades según la distancia de conexión, pero puede proporcionar comunicaciones de hasta 70 kilómetros antes de que sea necesario regenerar la señal. Además, puede extenderse a 150 kilómetros utilizando amplificadores láser, gran resistencia mecánica, lo que facilita las instalaciones de resistencia al calor, frío, corrosión. Es decir, estas instalaciones pueden durar por muchísimos años sin necesidad de reemplazo. Se basa en reflectometría, lo que permite detectar rápidamente el lugar donde se hará la reparación. Es decir, a través de un reflectómetro podemos hallar en qué distancia se encuentra esa falla y poder ir directamente a la falla sin necesidad de otro tipo de labor. Es muy resistente a factores ambientales y las labores de mantenimiento son menos frecuentes y son más prácticas y fáciles de implementar. Bueno, esta fue toda nuestra pequeña exposición. Espero que le haya servido de mucho.
que hayan tomado en cuenta todo el contenido. Nos despedimos dando gracias por su atención.